Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase con la lista, ¿eh? A ver, estamos 11 de octubre. Vamos a empezar con la lista de asistencia. A ver, Alvarado Solano. Buenas tardes, presente ingeniero. Hola. Alvarado Cumpa. Arellano Suárez. Bernaola Paza. Presente, profesor. Ok. Cango Gachira. Presente. Ok. Chacón Félix. Chavarría Sacó Carpio. presente, ingeniero. Ok. Chavarría Carpio. Presente, profesor. Ok. Chávez Francia. Conco Lobo. Presente, profesor Conco. Ok. Condeso Pérez. Presente, Condeso. Ok. Cooper Bazán. Presente, ingeniero. Ok. Cuestas Milla. Presente, ingeniero. Ya. Flores Díaz. Flores Oré. Presente, ingeniero. Ok. Galindo Cose. Gamarra Mejía. Gamboa Berrocal. Cía Contreras. Presente, ingeniero García. Ok. Garibay Quispe. Presente, ingeniero. Ok. Guevara Osco. Presente, profesor. Ok. Ermitaño León. Presente, ermitaño, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Guamaní Núñez. Guamaní, presente, profesor. Wilca García. Presente, ingeniero. Ya. Ignacio Martínez. Presente, profesor. Ok. Limaya Loaiza. López Tapia. Udeña Taya. Ena Abad. Pena presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Mendo Pérez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Mesa Cueva. Presente, ingeniero. Ok. Miller Sotelo. Presente, ingeniero. Ok. Moreno Fernández. Presente, ingeniero. Ok. Néstares Álvarez. Presente, ingeniero. Ok. Pantoja Taminchi. Paredes Balcázar. Paredes presente. Peña Sembrera. Peralta Acevedo. Presente, profesor. Ok. Pinto Larico. Ponce Castro. Presente, profesor Ponce. Ok. Porras Arguata. Presente, Porras, profesor. Ok. Reina Rodrigo. Rojas Cuellar. Reina Rodrigo presente, profesor. Ok. Rojas Cuellar. Rojas Moreno. Rojas Moreno, presente, profesor. Ok. Roncal Cabrera. Roncal presente. Ok. Sánchez Rodríguez. Segovia Torres. Simeón Enostroza. Presente. Ok. Tamayo Llanto. Presente, profesor. Ok. Torres Villanueva. Presente, Torres. Torres. Trujillo Barreno. Trujillo presente, profesor. Ok. Vázquez Sánchez. Velázquez Guerra. Velázquez Guerra presente. Ok. Vilches Juárez. Presente, Vilches. Ok. Villanueva Segura. Yalán Saavedra. Presente, ingeniero. Ok. Yaullo Malqui. Y Castillo Márquez. Ya, no ha venido Castillo Márquez, ¿no? Ya. Bien. Profesor, buenas tardes. Ludeña tenía presente también. Ludeña. El 27. Ludeña, ya. Profesor, buenas tardes. Pinto presente. Pinto. Ya. Profesor, Buenas tardes, el ingeniero. compañero Disculpe. Alvarado está en el chat. Alvarado. Ahora vamos a poner Alvarado una vez después de escuchar el nombre. Alvarado Cumpa. Cumpa, ya. ¿Quién más? Habló otro. Chávez Francia, ingeniero. Disculpe. Chávez Francia, ya. Ya. Esta parte de acá va a tener que correrlo más abajo. Ya, entonces vamos a empezar. Profesor, podría... Sí, Recién acabo de ¿quién? entrar. Disculpe la ¿Quién? tardanza. Arellano Suárez. Arellano Suárez, ya. Ok, ¿quién más? Buenas tardes, profesor. Vázquez Sánchez. Vázquez.
Vázquez Sánchez, ya. Ya, entonces empezamos. Bien, en la clase pasada estábamos viendo, bueno, en la clase pasada yo entré, ¿no? Pero hablé con el delegado, yo estaba esperando, no me había dado cuenta de que había un comunicado del decanato, ¿no? En la cual no había clases. Y yo me extrañé porque no entraban y de pronto llamo al delegado y me dice, pues me pasó, ¿no? El documento, el papel, ¿no? Yo no lo había visto, sí lo recibí, pero no me había percatado, ¿ya? Entonces, bueno, quería comentarles eso nomás. Entonces, bien, la clase pasada estábamos viendo esta parte en una línea de transmisión. Ahora les voy a enseñar en el Dixilen algo que es importante que conozcan y después vamos a ver en otra clase ya algo más adecuado al respecto. Compensación en líneas, hay momentos que podemos compensar de una manera en forma paralela. Siempre el condensador es bueno. El problema está que atrae armónicos. Y eso es lo malo. Ahora, como yo les comenté, en mi tiempo, como no había electrónica de potencia, no había celulares, no había teléfono, no había nada, todo era analógico. Entonces ahí no había problema de armónicos. Había, pero no era pues como ahora, ¿no? Que ya los armónicos navegan por toda la red como basurita, ¿no? Entonces, los capacitores ayudan con la tensión, tanto que lo ponga en shunt, tanto que lo ponga en shunt como que lo ponga en serie, ¿no? Ayuda, pero trae armónicos. Por eso que cuando uno instala capacitores en la actualidad hay que pensar además que hay que poner filtros, porque como el capacitor llama a todos los, a todos los armónicos que se encuentran dando vueltas por la red, entonces, la instalación donde está el capacitor puede valorarse. El mismo capacitor se calienta y se quema. Entonces, hay que poner filtros para que esos armónicos se deriven a tierra. ¿Cómo se hace? Antes de poner el capacitor, antes de diseñar un capacitor en una determinada industria, en una determinada parte de una red, lo que se hace es con un analizador de redes, se mide qué cosa es lo que se tiene en ese momento. Eso se llama la línea base, ¿no? O el estado en el momento que está. Después se pone el capacitor y se hace otra medición. Y ahí van a notar que aparecieron de la nada armónicos. Ahí se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería conversar ahora. Normalmente, en las líneas que no tienen compensación, como habíamos dicho, nos basamos en la curva o en la recta, en la fórmula que ya hemos hallado ya, ya hemos hecho ejercicios sobre eso, que se llama la curva potencia-ángulo. Esta curva potencia-ángulo es para 2 puntos. Normalmente es la tensión interna de la máquina y el voltaje en la barra infinita, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? No es otra cosa que, perdón, acá voy a cambiar el mouse porque este mouse es muy sensible, ¿no? Entonces se me mueve mucho. Un segundito, ¿ya? A ver, y ahora sí, vamos a poner un mouse que no sea tan sensible, ¿no? Que no puedo trabajar. Bien, entonces habíamos dicho de que esta curva potencia-ángulo tiene esta forma, pues, ¿no? Una perpendicular, un eje, este es el ángulo, pero este es el tiempo, perdón, este es el ángulo. Perdón, esta es la potencia, perdón, este es el ángulo, ¿no? Este es el ángulo. Y entonces esta curva es el seno, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay una potencia mecánica que en el momento, cuando no hay problemas, y esta es la potencia eléctrica, ¿no? Eso para recordar nomás, que ustedes ya lo saben, pero mejor de tanto recordar ya se les graba para siempre. Y aquí tienen el ángulo inicial, esto se llama las condiciones iniciales o la línea base. Entonces, cuando uno estudia estabilidad, es como utilizar una cámara, una cinta de video, o sea, es una película. Pero las condiciones iniciales es como parto. ¿Qué ángulo tengo? ¿Qué potencia mecánica? En este punto, que vamos a llamarle A,
la potencia mecánica es exactamente igual a la potencia eléctrica, en ese solo punto. Entonces, cuando no hay compensación, esta es la fórmula que maneja todo. Pero yo les dije la vez pasada de que esta línea le poníamos compensación. O sea, esta línea, solita, la línea es así, hasta acá, ¿no? La línea es todo este tramo, ¿no? Vamos a poner con una cosa gruesa, para que se note. Esta es la línea. Lo que pasa es que se le ha partido en dos. ¿Para qué? Para poner un capacitor. Ahí está el capacitor. El capacitor tiene esta forma. Es una impedancia negativa. Como lo he hecho por la mitad de la línea, esta es la mitad de la línea, esta es la otra mitad. Entonces, finalmente la línea tiene una impedancia XL. Cuando yo le quito el XC, lo que estoy haciendo, estoy disminuyendo la parte de abajo. Es como si yo pusiera otra línea en paralelo. Entonces, ¿qué va a pasar si yo disminuyo esto? Lo que va a pasar es que la potencia de transmisión va a aumentar, porque la potencia de transmisión está en este sentido. La potencia que yo transmito va así, en este sentido. Suponiendo obviamente que acá está el generador, pues, ¿no? Y aquí está la carga, ¿no? Suponiendo que aquí está la carga. Entonces la potencia activa va en esa dirección. Entonces, obviamente voy a tener más flujo de potencia activa. Pero yo les decía que esta compensación en serie tiene un problema que se llama la resonancia subsíncrona. Eso en algún momento vamos a verlo con detenimiento, pero por ahora se los quiero mostrar. Normalmente, lo que se hace en el buen uso de la ingeniería, uno compensa. Compensar significa restar. Uno compensa la línea restando, porque la línea es medios, la línea es JXL, ¿no es cierto? Entonces, uno compensa la línea, acá dice entre el 30 y el 70%. ¿Qué quiere decir ese factor? Ese es un factor de compensación, compensándolo. Dice, la reactancia capacitiva disminuye el efecto de la reactancia inductiva, ya hemos visto, porque lo resta. Compensándolo generalmente entre 30 y 70. ¿Qué quiere decir compensando? Este factor de acá sale así. Se llama factor de compensación, es igual XC entre XL. Miren que no estoy poniendo J, este es un módulo. Entonces quiere decir que cuando a lo más que yo puedo compensar es entre 30 y 70%, porque si me salgo de esos límites puede haber resonancia subsíncrona. Quiere decir, por ejemplo, que si la línea, vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Que la línea tiene una XL de 8 ohmios, ¿ya? Y yo lo quiero compensar poniéndole una XC de 7 ohmios. Esa compensación, ¿cómo sería? Entonces sería acá, ¿no? XC7. Porque esto es positivo nomás, ¿no? Es módulo, entre 8. Entonces, si yo divido 7 entre 8 en mi calculadora, 7 entre 8, estaría saliendo, a ver un ratito, ¿eh? Daniela, un favorcito. Justo empezamos mis clases y hasta las 4 tengo. Yo te llamo a las 4, ¿ya? Ya empecé mis clases, pero estoy grabando, chao, ¿no? Entonces, voy a apagar un ratito mejor el aparato ¿ya? O le bajo el volumen nomás. Para no escuchar. Ya. Entonces, yo lo que les decía es que, por ejemplo, en este caso, si la línea es 8 ohmios y yo quiero compensar, o sea, quiero disminuir un montón, entonces sería 7 entre 8. 7 entre 8 sería 0.875. O sea, estaremos hablando de 87.5%. Estoy compensando demasiado. Una buena práctica de ingeniería me dice que yo debo ir a lo más hasta 70%. En este rango, ¿no? Porque si no puedo sufrir el problema de resonancia subsíncrona. O sea, no se trata de compensar y a lo que yo pueda quitarle, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, el problema de resonancia subsíncrona, su nombre viene es porque está abajo de, ¿cuál es la frecuencia síncrona? 60, abajo de 60. Normalmente es 32, 28, 32. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo les quiero mostrar acá, ¿ya? Vamos a ir al Dixilen y les voy a mostrar, a ver, ahorita acá está, ya lo había abierto al Dixilen. Yo ya había corrido esto
para ver que funcione. Voy a eliminarlo, delete, y les voy a mostrar acá. ¿Ya? Entonces, acá está la red. Esta es la red que vamos a analizar ahorita en este momento. Esta es la red que vamos a analizar en este momento. Acá está. Ahí está. Entonces, esta red, si ustedes ven, aquí está el sistema interconectado. Se representa por este icono. Y si ustedes miran, acá está, este es un generador, este es un transformador. Normalmente el generador necesita de un transformador elevador, porque el generador no genera pues en alta tensión. Y la línea en alta tensión. Entonces lo que vamos a hacer es compensar la línea, no ponerlo a la mitad como hizo, como lo que puse en el texto, sino al final de la línea ponerle un capacitor para que le reste. Aquí le voy a poner un interruptor. Acá dice bien claro breaker. Este es un interruptor. Entonces este interruptor, si yo lo cierro, así como está cerrado, lo está puenteando al capacitor. Ahí el capacitor no está funcionando. Cuando yo abro acá, recién funciona, recién, ¿cómo se llama? El capacitor entra a trabajar. Ahí recién yo estoy, ¿cómo se llama? Compensando la línea, achicando la potencia, la impedancia de la línea, eso se llama compensar. Pero mientras tanto no. Entonces, eso lo vamos a simular en este momento para que ustedes vean. Para que ustedes se den cuenta qué niveles de qué estamos hablando, acá tenemos un generador que está conectado a una barra A que está en 10 kilovoltios. De 10 kilovoltios tengo una subestación elevadora que normalmente está cerca de la central o a puertas de la central. Y esto lo eleva a 220 kilovoltios. De 220 kilovoltios tengo una línea. Y acá tengo 220 kilovoltios porque no hay transformación. Y aquí me está conectando a la barra infinita que está en 220 kilovoltios. Lo que pasa es que yo he añadido esto, ¿para qué? Para simular, pues, para poner el interruptor. Yo acá si le doy doble clic, se abre el interruptor, miren. ¿Ven? Ahí ya se abrió. Si le doy doble clic, se cierra. Le doy doble clic, se abre. Cuando está abierto, quiere decir que está trabajando el capacitor. Yo puedo cerrar acá y corro un flujo, miren. Cuando yo puenteo, quiere decir que el capacitor está puenteado. Si yo corro un flujo de potencia, miren, va a haber transmisión de 50 megavatios. Va a pasar acá a la línea 50 megavatios porque no hay pérdidas, no hay resistencia. Así he puesto los datos sin resistencia. Ah, no, acá sí hay resistencia. A ver, miremos acá, clic, clic, y entramos acá en la parte de tipo y acá dice que hay resistencia, ¿ves? La resistencia es 0.0754, ¿no? Entonces, por eso que aquí sí hay caída, en esta línea sí hay caída, miren. Sin de 50 megavatios cae a menos 47.6 megavatios. El negativo es porque está llegando a la línea, ¿no? Positivo, que sale de la barra. Negativo, la potencia que entra a la barra. Entonces aquí, si ustedes ven, en el capacitor no hay nada. Cero. Cero. Quiere decir que esta potencia de 47.6 está llegando a la barra infinita. ¿Ven? 47.6. Está absorbiendo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Por acá he puenteado. Pero ¿qué pasa si yo abro? Clic, clic, abro. Y corre el flujo, ahí recién va a entrar el capacitor. Corre el flujo. ¿Ven? Entonces ustedes miran acá. ¿Cuánto sale? 50. ¿Cuánto llega acá? 50. ¿Cuánto cae? 47.1. Pero miren, ahora ya hay potencia en el capacitor. 47.1, 47.1. ¿Ven? Ya hay potencia que está pasando por el capacitor, ¿no? Y aquí llega el 47.1. Quiere decir entonces de que esto está abierto. Pero esta operación la voy a verificar con una simulación. Lo que he hecho ahorita, al correr un flujo de potencia, lo que he hecho es hacer una foto. Lo que acabo de hacer es una foto. Lo que voy a hacer en este momento a continuación para que ustedes vean cómo varía esto, voy a hacer la película. La película ya es simulación, ¿no? Entonces, eso se logra mirando acá. Miren, acá hay una, en el Dixilen hay, ¿cómo se llama? Una barra o un icono, que es este acá, que es una flecha hacia abajo,
porque eso me permite saber, si te pongo el clic ahí, si pongo el cursor ahí, me sale Change Toolbox, o sea, cambio de herramienta. Si yo hago un clic, ahorita estoy en la herramienta RMS EMT Simulación. RMS significa raíz media cuadrática, o sea, valor eficaz. Y MMT son los valores en el tiempo, ¿no? O sea, son los valores reales de la onda senoidal. Entonces, yo estoy corriendo ahorita un flujo de potencia, ¿no? Pero esto es una foto, como les digo. Entonces, ahora lo que voy a tratar de hacer es graficar, como acá se ve, qué pasa cuando ya yo dibujo así, de esta forma, con las tres ondas senoidales de las fases. Acá dice fases A, un ratito, vamos a ver, Paper Grid, está bien. Ahorita acá, si ustedes miran, están las tres fases, ¿ven? Acá dice, el rojo es la línea 1. ¿La línea 1 cuál es? Es esta, pues. Esta es la línea 1. Me está diciendo que está dibujando, perdón, está dibujando lo que acontece en la línea 1. Pero ¿qué está dibujando? De acuerdo a este ejercicio, está dibujando la fase A, la fase B y la fase C de la línea 1 en kiloamperios. O sea, está dibujando no el valor eficaz, sino el valor senoidal. Ya hemos dicho que el valor eficaz es una recta que nosotros dijimos, creo que yo les he explicado eso, ¿no? Si yo tengo una onda senoidal, entonces esto es B pico. Si fuera tensión, ¿no? Este es B pico. Pero si ustedes van a su casa ahí y miran, ponen ahí, ¿cómo se llama? Un multímetro, en su casa van a leer el valor eficaz. Van a leer el valor eficaz de la onda. Y ese valor eficaz de la onda para efecto de su casa va a ser 220 voltios. Pero si ustedes tuvieran un osciloscopio, me dirían el valor pico. ¿Y cómo se relaciona el valor pico? Este es el valor eficaz. ¿Cómo se relaciona el valor eficaz con el valor pico? Ya hemos dicho, el valor pico entre el valor eficaz es raíz de 2. Ya ustedes se acuerdan, ¿no? Es raíz de 2. Entonces, cuando nosotros medimos con el voltímetro en nuestra casa, o puede ser también kilovoltios, igualito, estamos midiendo el valor eficaz. Pero cuando ustedes trabajan ya con los fases A, B y C, están trabajando con la onda senoidal, o sea, con la onda que varía con respecto al tiempo. Ese valor eficaz es constante. En cambio, la onda senoidal varía en el tiempo. Entonces aquí está dibujándose las tres fases. Al Dixilen se le explica, se le dice eso, se le pide que lo haga así. Yo le puedo pedir que lo haga eficaz o con valor con respecto al tiempo para cada fase. Yo le puedo indicar eso al Dixilen. En este caso se ha hecho así. Entonces, ¿por qué se necesita hacer eso? Para ver cómo se distorsiona la onda. Miren cómo se ha distorsionado la onda, porque aquí hay un antes. Cuando acá en el tiempo que está acá abajo aparece negativo, ustedes pueden mirar acá. Acá está negativo el tiempo, acá está negativo el tiempo. Por alguna parte de aquí está el 0. Por alguna parte de ahí está el 0. En ese momento 0 es cuando yo le aplico, ¿cómo se llama? En este momento 0 segundos, pues esto está en segundos, acá está, segundos. En 0 segundos, yo conecto el capacitor. ¿Y qué va a pasar? La onda que era bien bonita, senoidal, que estaba en las tres fases, ahora ocurre una distorsión. Ocurre una distorsión. Esa distorsión es la que crea el fenómeno de resonancia subsíncrona y puede romper el eje del generador. Lo parte, lo destroza. Entonces, ¿qué es lo que el análisis que se tiene que hacer? Entonces ya no es, como se llama, un análisis de RMS, sino tiene que ser un análisis desbalanceado que se conoce por el Dixilen. Es donde me tiene que mostrar la onda senoidal, ¿no? La onda senoidal de las tres fases. Entonces, eso en el Dixilen, si ustedes miran, vamos a dar acá, a ver un ratito. Acá no es, entonces vamos a ir acá. Bueno, pero antes de eso, entonces, el análisis que estoy haciendo al dibujar esto ya no es un análisis RMS, porque aquí estoy dibujando
las tres fases. Perdón, sí, pues es un análisis, no es un análisis RMS, o sea, valor eficaz. Este es un valor EMT, o sea, con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo. Se considera así. Entonces, cuando yo conecto este capacitor, se crea un problema en la red, en las fases, y se crean corrientes con una frecuencia baja. Por eso se llama subsíncrona, abajo de 60. Entonces vamos a mirarlo, ¿ya? Acá está abierto, ¿no? Y en el Dixilen se hace, cuando uno quiere analizar, por ejemplo, acá en este icono de acá, en este icono que aparece como un igual con un signo más, dice edición de resultados de las variables. Ahí yo le estoy pidiendo que de la línea, acá le doy doble clic y acá me dice estoy dibujando la corriente en la fase A, la corriente en la fase B, la corriente en la fase C. Estoy dibujando, estoy dibujando todas las corrientes, ¿no? Todas las corrientes de las tres fases, ¿no? Y eso lo escojo acá en este juego de variables, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, datos de low flow, pero para el caso este sería la simulación RMS, ¿no? Entonces, aquí aparecen los valores que yo, en este cuadrado grande, en esta ventana grande, aparecen todos los valores que puede el Dixilen dibujar. Yo le he pedido, y esos valores que puede dibujar, se los tengo que decir que lo ponga acá. Acá dibuja, por eso que he seleccionado, ¿no? Dibuja A, B y C. Ahí. Acá dibuja A, B y C, ¿no? Yo le tengo que decir, ¿no? Acá están las variables y las que yo pase acá hay un icono, un botón que pasa para las variables de aquí al lado derecho, o lo regresa del lado derecho acá al izquierdo. Solo las que yo ponga en el lado derecho son las que voy a dibujar. Estas variables que están acá son las únicas que van a ser visibles en el dibujo. Por eso que acá aparece A, B y C, más nada, ¿no? A, B y C, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, vamos con eso de seleccionar las variables y aquí aquí en este otro icono se selecciona el evento de simulación. ¿Cuál va a ser el evento de simulación? Que yo voy a cerrar el capacitor. El evento que se llama de simulación, voy a cerrar el capacitor o el interruptor para que entre, perdón, al revés. Para que entre a trabajar el capacitor tengo que abrir este interruptor. Abrir. Al abrirlo, lo dejo de puentear y el capacitor entra a trabajar. Entra a trabajar. Vamos a mirar cuál es el factor de compensación. Miremos la línea. La línea, hago doble clic acá, doble clic izquierdo, y donde dice datos básicos, aquí donde dice tipo, vengo acá a esta parte horizontal, y ahí dice, low flow, datos básicos, acá dice que es una línea de 220 kilovoltios, con una corriente nominal de 1 kiloamperios, 60 hercios, una línea aérea. Aquí está la resistencia, siempre se da a 20 grados centígrados, 0.0754 ohmios por kilómetro, esta es la reactancia, ¿no? Pero la capacitancia se da cuando tú miras acá en low flow, y aquí aparece, ¿no? La capacitancia es la inversa de la susceptancia. Yo puedo mirar acá, aquí por ejemplo dice parámetros por longitud, 1 y 2 de secuencia positiva. Esta es la susceptancia, que no es otra cosa que la inversa de la impedancia capacitiva. La susceptancia es la inversa de la impedancia capacitiva. Pero yo también puedo dibujar, acá me lo están dando en micro Siemens por kilómetro. Pero yo puedo machucar esta flechita que dice opciones y miren, yo puedo tener la capacitancia. Yo puedo tener capacitancia por longitud, la capacitancia. Y le digo acá, muéstrame la capacitancia. Y acá está la capacitancia. La capacitancia está en microfaradios por kilómetro.
¿no? Está en microfaradios por kilómetro. Pero yo puedo tener acá la susceptancia. ¿Ven? La susceptancia, que es el parámetro, el inverso, de, como dice acá, microsiemens, que es el inverso de la capacitancia, ¿no? Entonces, tengo ese dato, ¿no? Entonces yo podría mirar acá, por ejemplo, este capacitor de acá, por ejemplo, si miramos acá, este de 220 kilovoltios, está con una corriente de, a ver un ratito, una corriente de 1 kiloamperio para el flujo de potencia, tiene una susceptancia de B, pero si yo lo cambio acá, puedo tener la reactancia capacitiva, ¿no? Que es la que me importa. Si yo le pongo reactancia capacitiva, tiene 150 ohmios. ¿Ven? La reactancia es 1 sobre susceptancia. ¿Ven? Acá te dice 1 sobre B, como B es la susceptancia, la inversa es la reactancia. Tiene 150 ohmios. ¿Y cuánto tiene ese es el capacitor? Pero ¿y la línea cuánto tiene? Eso lo miramos acá. ¿Cuánto tiene reactancia? La línea tiene reactancia, acá dice reactancia secuencia positiva, 468 ohmios. Quiere decir que la línea, lo voy a poner acá, la línea tiene 468 ohmios como XL. Y como XC tiene 150 ohmios. Ya hemos visto, ahorita acabamos de ver 150 ohmios. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es su factor de compensación de este ejercicio? Ah, bueno, es XC dividido XL. Entonces, XC me sale 150 y XL me sale 468. 468. Y entonces ustedes dividen eso y sale 150 entre 468, sale 32%. 32%. 32% está en el rango entre 30 y 70%, ¿no? Pero está en el rango bajo. Si ustedes miran, está por acá. Entonces, en realidad no se debería tomar solamente con respecto a sino hay que tomar también la impedancia del trafo. Entonces, esto sería un poco mayor y de 32%, en vez de 32 sería 25%, estaría fuera de rango ya. Pero vamos a chequear con estos valores, que yo así lo he puesto, ¿no? Vamos a chequear entonces, vamos a hacer la corrida. Entonces, acá, acá les digo qué cosa es lo que quiero hacer. En este icono de acá, este icono que aparece uno hacia arriba, más, ese es Edit Simulation Events, ese es para editar. Y ahí le digo, ¿qué cosa quiero hacer? El Dictionary lo va a hacer en el orden que lo encuentra, ¿no? La primera fila la hace primero y la segunda después. ¿Qué hace la primera? Le doy doble clic ahí. La primera me dice que en el momento 0, lo que va a hacer es el elemento switch. Acá dice bien claro, el elemento switch. Este dice switch de la gráfica. Lo va a abrir. Al abrir, lo que va a hacer es va a dejar de cortocircuitar el capacitor y el capacitor entra en operación. Entra a compensar. En el momento 0. Pero obvio que el Dixieland dibuja momentos previos al 0, por eso que le pone tiempo negativo, porque es antes del 0, para poder mirar qué aconteció antes. Entonces va a abrir todas las fases, acá dice, ¿no? Va a abrir las 3 fases. Entonces, cuando abre las 3 fases, lo que va a pasar es que el capacitor entra a operar. Y ahí es donde yo quiero saber, y después acá, vamos a ver acá, ¿qué cosa hay acá? Ah, un segundito, acá. Este es para cerrar, pero aquí lo que vamos a hacer es abrir nomás. Vamos a eliminar este evento y vamos a eliminar, porque yo quiero abrir nada más para ver qué pasa. El evento es de apertura. Abro el interruptor. Ese interruptor está en la gráfica, pues el interruptor está en la gráfica, ¿no? Acá. Acá está el interruptor. ¿Cómo se llama el interruptor? Pero acá lo he cerrado, ¿no? Acá, bueno, está abierto o cerrado. Entonces,
Aquí me doy cuenta que lo que voy a hacer un elemento de switch, o sea, voy a abrir el interruptor. Open, todas las fases. Al abrir, el capacitor entra en el momento 0. Y ahí se queda. Entonces lo que voy a hacer es la corrida. Primero corro el hombrecito agachado para indicar que son las condiciones iniciales. Vale decir que no es otra cosa que un flujo de potencia. Ah, pero acá tengo que cerrar, porque lo que va a hacer es abrir. Acá tengo que cerrarlo. Ahí está cerrado. Y lo que va a hacer la simulación es abrir. Así como está cerrado, no va a funcionar el capacitor. Cuando hago las condiciones iniciales es equivalente a correr un flujo, miren. Y le digo, bueno, acá le tengo que decir cómo se llaman valores instantáneos, porque estamos trabajando no con RMS, sino con valores instantáneos. Y le digo que ejecute. Y entonces miren, por acá pasa 0, ven. Por acá pasa 0. ¿Por qué? Porque está cerrado el interruptor. Esas son las condiciones iniciales. Ahora, cuando yo corro el hombre parado, donde dice Start Simulation, yo le estoy poniendo 0.24 segundos, o sea, 240 milisegundos para que dibuje. Cuando yo le digo que ejecute, entonces en ese momento lo que va a hacer va a abrir acá, miren. Ejecuto, y en ese momento se abre, ¿ven? Ya se abrió. Ya se abrió ¿cómo se llama? El interruptor, ya se abrió. Perdón. El interruptor ya se abrió, ¿no? Ya se abrió el interruptor. Al abrirse el interruptor quiere decir que entonces ya entró a operar el capacitor. ¿Y qué hace el capacitor? Está compensando a la línea, le está restando impedancia. Pero ¿qué pasa además? Ahí ese es el análisis. Entonces vamos a sacar el gráfico y acá aparece. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a correr el hombre agachado para las condiciones iniciales y después corro el hombre y van a ver que este gráfico desaparece. ¿Ven? Y aparece de nuevo, ya corrió. Pero ¿qué ha pasado? Ha habido por culpa del capacitor previo, todo está bien bonito, las tres fases están 120 grados y a la misma altura, o sea, vale decir que esto de acá es esto, ¿no? Esta parte de acá es previo a la falla. Quiere decir que los tres fasores están igualitos, pero están separados 120 grados, los tres fasores de corriente. Su suma es 0. Esto es lo mismo que esto, solamente que aquí está en forma con respecto al tiempo, variando con respecto al tiempo. En el momento que pongo el capacitor que entra por acá, en el momento 0, ahí hay una distorsión. Entonces, ahí es donde yo quiero enseñarles ahorita para que visualicen el efecto de cómo se calcula Fourier con el Dix-Seelen. Se supone que si yo hago Fourier acá en esta onda senoidal bien bonita, ¿qué frecuencia voy a encontrar? La de 60. ¿Sí o no? Este es previo, ¿ah? Acá están, miren, los tiempos están negativos porque está previo al 0. El Dix-Seelen siempre prevé dibujarte qué pasó antes de que que enchufes el capacitor. Entonces, vamos a hacer un análisis Fourier acá. ¿Cómo se hace el análisis de Fourier? En cualquier lado de acá, en esta zona, me pongo clic derecho y le digo Create Fast Function o Fast Fourier. Este creo que es transformada, ¿no? Entonces le doy clic y miren, y te dice hasta dónde quieres. Hasta que este pedacito, este pedacito, este pedacito. Obviamente quiero este pedazo para ver que ahí está la de 60, ¿no? Entonces doy clic. Y miren, y aparte de esta onda, ha dibujado una más abajo. Entonces doy clic acá, clic. Y la marco, ¿ven? Se ha marcado. Pero acá ustedes ven que la frecuencia está hasta 7325. Hay que achicarla. Entonces le doy doble clic en esta parte. Clic, clic. Y primero voy a escalar el X. El eje X le voy a decir, mira, el máximo, pues que sea el máximo simplemente, pues 300 hercios, porque acá está en hercios, ¿ven? Frecuencia en hercios. Puedo dibujar en armónico también, por si acaso. 300 hercios. Entonces le digo, en el eje X, quiero 300 hercios nada más, ¿no? Y entonces le digo, ok, y él va a dibujar los 300 hercios. Él va a dibujar los 300 hercios. ¿Ven? Hasta acá, como tope. 200, no, casi 300 va a ser acá. Acá está, miren acá abajo, donde pongo el cursor, miren abajo. Abajo el cursor dice, acá en esta parte, miren. 300. Eje X, 300 hercios. Pero acá tengo que hacer lo siguiente. Doble clic izquierdo y acá tengo que sincronizarlo con 60.
porque es lo que yo quiero hallar, la frecuencia 60. La frecuencia 60 me dice ahí, estos tres ondas senoidales están, ¿cómo se llama? Tiene solamente la componente de 60, no tiene otras. Porque estas son de 60 ciclos, porque yo sé que están en 60 ciclos. No tiene otra componente, se dan cuenta, no tiene nada más que las tres. Una es roja, la otra es azul, la otra es verde, porque la roja es la fase A, la azul la fase B, la verde la fase C. Y las tres están al mismo tamaño, o sea, la componente, digamos, la frecuencia 60 para las tres fases es la misma. Pude haber también dibujado así, ¿no? Le doy doble clic y acá en el eje X le digo, dibújame no la frecuencia, dibújame los armónicos. Ya está. Los armónicos, vamos a poner acá para los armónicos, sean 15 armónicos nomás. ¿Ok? Me voy a dibujar, ¿ves? Acá está el armónico 1, este es el armónico 0, el armónico 1 está acá. 2, 3, ¿no? Entonces el armónico 1, estos son armónicos ahora. Dibujo 15 armónicos. Pude haber puesto 3 armónicos nomás acá si quería, ¿no? En vez de 15, 3 armónicos. Para que me dibuje 3 nomás, porque ya sé que los otros son 0, ven, ahí está el armónico 1. Este es 60 ciclos. Quiere decir que esta parte de acá, coincide con que es 60 ciclos, o un armónico 1, o 60 ciclos. Pero ¿qué pasa cuando ya entró el capacitor? El capacitor entra en esta parte. El capacitor entra acá. Acá entra el capacitor, ¿no? Y se queda el capacitor ahí. Se queda el capacitor, porque no lo sacamos. Y mira cómo comienza la distorsión de las ondas. Entonces yo quiero saber qué armónicos tiene o qué frecuencias, aparte de la de 60, tiene esto. Entonces simplemente hago lo mismo, pero ahora para dibujar qué frecuencia tiene, esta gráfica acá la voy a eliminar, clic derecho, me pongo acá, clic derecho, y le digo delete, y la va a sacar. Ahora voy a ponerme en esta parte. En cualquier parte, no acá, pues, porque acá sale todo bonito, acá. Por acá me pongo. Clic derecho y acá dice que crea la función rápida de Fourier. Y me dice, ¿hasta dónde quiere? Bueno, vamos a ver hasta acá, pues. Bueno, clic. Y ya me lo creó, ¿ven? Entonces, pero acá lo hace por defecto hasta 2988. Entonces vamos a ponerle algo más chico, ¿no? Entonces, doble clic izquierdo. De acá en el eje X le decimos, no, pues 3000 es mucho. Ponemos 200 nomás, ¿no? 200 hercios. O 300 hercios para poder ver un poco más el margen. 300 hercios. Y acá le digo doble clic izquierdo, pero sincroniza. Vamos a sincronizar con 60 ciclos primero. Con 60 ciclos y ya vamos encontrando que ya aparece, miren, aparte de 60, aparece en componente 120, aparece la componente de secuencia 0. Esta componente de secuencia 0 es la que hace que la onda se comience a atenuar, ¿no? Ahora vamos a ver, se comienza a atenuar. O sea, si ustedes miran acá, la verde, por ejemplo, se está atenuando, miren. Esta roja se está achicando, ¿ven? Se atenúa. Esa es la componente, esa es esta de acá. La componente 0 o frecuencia 0. Es la componente directa que hace que la onda se chuequee, que se doble. Y aparecen otras tensiones, pero esa no es la que yo quiero analizar. Entonces, clic, clic. Como yo ya sé que las tensiones de frecuencia subarmónica son del orden de 30, vamos a sincronizar en 30 hercios. Entonces le damos OK, y entonces vamos a encontrar que cuando yo, para este grupo de ondas distorsionadas, le pongo que me dibuje 30 o sus múltiplos, 30, 60, 120, ahí encuentro encuentro esto. Esto está entre 0 y 60. Está en la mitad, podríamos decir que este es 30. Quiere decir que en 30 hercios está ocurriendo un problema. En 30 hercios está ocurriendo un problema. Aquí también hay componente, ¿cómo se llama?, de secuencia de principal, pero miren, son de diferente tamaño. Acá podemos ver que son de diferente tamaño.
Pero acá hay un problema, está apareciendo frecuencia en cerca de 30 hercios. Y eso justamente es el problema de resonancia subsíncrona. La resonancia subsíncrona hace lo siguiente, más o menos. Ya eso lo vamos a ver en una clase que les voy a mostrar. Entonces, imagínense que este es el estator. ¿No es cierto? Y el estator está amarrado pues al piso, no está atornillado, ¿no? Pero el estator tiene esto, las tres fases, ¿no es cierto? La fase A, B y C. Esto es esto, esta gráfica, cuando entra el capacitor. Acá se ve eso. Pero aparte yo veo que aquí, ¿cómo se llama? Hay, ¿cómo se llama? Un rotor. Acá hay un rotor. Ese rotor es movido por un eje, ¿no? Y aquí normalmente, pues, bueno, en el caso de una turbina Pelton, es así, pero ¿cómo se llama? Cuando estamos en una turbina, ¿cómo se llama? Una máquina térmica, son en fila india, son las turbinas, no es una, son varias que están en fila india, ¿no? Y el eje es largo. Esta es la potencia o el torque mecánico que está aconteciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes han escuchado o han visto, vamos a verlo de alguna manera más adelante, cuando ocurre que sale en el YouTube, ¿no? Que una soprano, una dama canta con una voz bien aguda. Quiere decir que el viento que sale de su boca, el aire que sale de su boca, está con una frecuencia de su voz aguda. Y el vaso, que lo pongo cerca de ella, tiene una frecuencia natural de oscilación. Todos los cuerpos tienen una frecuencia natural de oscilación. El fierro, el vidrio, el cemento, los huesos del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Como son moléculas o átomos que se están moviendo, entonces hay un principio de resonancia. La resonancia significa magnificar algo. La resonancia serie, por ejemplo, o la resonancia paralelo, la resonancia serie lo que hace es magnificar la corriente que pasa por el circuito. La hace más grande. ¿Por qué? Porque se elimina la reactancia capacitiva con la reactancia inductiva y me queda resistencia. En ese momento la corriente sube. ¿Por qué? Porque estoy eliminando la capacitiva, se anula con la reactiva, la inductiva. Entonces, resonancia significa un crecimiento de algo. En el caso del vaso que les digo, el vaso tiene una frecuencia natural de oscilación. Cuando la soprano, a través del aire, hace que su voz, la frecuencia sonora del aire que emite por la boca, coincida justo con la frecuencia natural de vibración del vaso, el vaso magnifica. Es como si le metieran corriente al vaso, comienza a vibrar más fuerte, comienza a vibrar más, o sea, se está resonando y se rompe. El mismo fenómeno pasa y se ha descubierto que cuando ocurre esto, especialmente cuando se compensa, porque aquí acabo de compensar una línea de transmisión con un capacitor, entonces aquí en la parte eléctrica ocurre esto. Esto es la parte eléctrica, ¿sí o no? Esta es la parte eléctrica. Pero a través del entrehierro, esta variación es el fenómeno. Se traslada a este eje. Y ocurren varios fenómenos en el eje. Un fenómeno de torsión, un fenómeno torsional, un fenómeno de torques, un fenómeno de que como si el generador se comportara no como una máquina síncrona, sino como una máquina asíncrona, ¿no? Entonces eso hace que se rompa el eje. Pero la parte eléctrica no ha tocado al eje. Todo se ha transmitido por este entrehierro. O sea, la parte electromagnética
ha interactuado con la parte mecánica. Y entonces, imaginemos, vamos a poner un valor, ¿ya? Imaginemos que la frecuencia natural de este eje, del eje, que es un fierro, ¿no? Porque ese es un metal. La frecuencia natural de este eje, vamos a suponer que es, vamos a poner que sea 25 hercios. Entonces, esa es la frecuencia natural del eje, esa con la cual el eje, si yo le pongo algo cercano, va a resonar. El fenómeno eléctrico es que cuando esta variación de acá, que es 30, más o menos que sea acá 35 hercios, cuando la parte eléctrica resuena de tal forma que sumen 60, así se da el fenómeno. Vamos a ponerlo con color rojo. Este 35 es la variación de esta parte eléctrica. Este es 35. ¿No? Esta es la frecuencia eléctrica. Y esta es la frecuencia natural del eje. Esta es la frecuencia eléctrica de la parte eléctrica. Entonces, cuando la frecuencia eléctrica tiene por culpa de la compensación o de la entrada del capacitor para mejorar la transmisión de potencia, para mejorar la caída de tensión, etcétera, todos los beneficios que trae un capacitor, aparece este bendito fenómeno cuando por la entrada del capacitor en la parte eléctrica se producen frecuencias eléctricas que ya no son 60. Estamos viendo que es 35. Aparte de la de 60, hay 35 también. Entonces, si esos 35 suman con la frecuencia natural de mecánica del eje, que es 25, luego suman 60, entonces se dice que ocurre un fenómeno de resonancia en el eje y se rompe. Entonces, como ambas frecuencias están menos de 60, tanto la eléctrica como la frecuencia del eje, se dice resonancia subsíncrona. Están abajo de la síncrona. Para el caso de Perú, la frecuencia es 60. 60 ciclos es la frecuencia síncrona. Entonces, hay una interacción entre la parte mecánica y la parte eléctrica. Ese es el fenómeno, así ocurre. Y este fenómeno se estudió ya desde el año 1970 en el mundo, en Estados Unidos. Este fenómeno existe, claro que no se conocía, ¿no? Aconteció que se rompió el generador, la casa de máquinas tembló como si fuera terremoto, todo lo que tú quieras, pero después, con los análisis, se dieron cuenta que el fenómeno era justamente esta distorsión miren cómo la parte eléctrica, a pesar de que no tiene contacto directo mecánico con el eje, lo hace a través del entrehierro. Es como la soprano, que a través del aire emite ondas de su voz que agarran al vaso y lo rompe. Entonces, eso se llama resonancia subsíncrona. Entonces, yo quería demostrarles, para terminar la clase anterior, de que cuando yo pongo un capacitor, ocurre acá una distorsión en la parte eléctrica. Si yo tengo la mala suerte de que esa distorsión es, si la frecuencia natural del eje, que es mecánico, es 25, y para piña esa distorsión es 35, y 35 con 25 suman 60, ocurre el fenómeno de resonancia subsíncrona. Se da el fenómeno. Y se rompe el eje. Eso le pasó a la central de Calpa, que está en el sur, ¿no? Que está en el sur por Moquegua, ¿no? En la subestación Puerto Bravo. Eso les pasó, creo, en el 2018, por ahí. 2016, 2018. 2016 creo que sí, que les pasó eso, ¿no? Entonces ahí todo el mundo se echaba la culpa, ¿no? Porque el COES aprueba el proyecto, pero no se dio cuenta. El OSINERMIN buscaba culpables. La empresa decía, no, a mí, el fabricante decía, bueno, tú no me has pedido que analices, tú me has pedido comprar la máquina
pero no me has dicho que en tu red hay resonancia. Todo el mundo se lavó las manos, todo el mundo, nadie tiene la culpa, ¿no? Pero aquí la gran culpa la tenía el COES, porque el COES es el que aprueba el estudio de preoperatividad y de operatividad. Él es el que da el pase de operación comercial. Entonces ha tenido que prever eso, ¿no? Máxime que ya se sabía. Pero en fin, así funcionan las cosas y eh, el fenómeno es ese, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, porque hay 3 fenómenos que hay que analizar y que es bueno que ustedes lo tengan presente como futuros ingenieros electricistas. Hay un fenómeno de torque, un fenómeno de torsión y un fenómeno de que la máquina se convierte, ¿cómo se llama?, en una máquina asíncrona, ¿no? Como si fuera un motor asincrónico, ¿no? Y entonces se crean problemas, como se llama?, de sobretensiones, ¿no? O sobrecorrientes. Entonces, hay varios fenómenos en uno. Y hay varios métodos para analizar esto, ¿no? Entonces, hay estudios que se han hecho en MATLAB también, ¿no? Para tratar de simular el efecto con una red pequeña, ¿no? Entonces, esto es lo que quería complementar. Y en este caso, para el ejercicio, sale, pues como les decía, que el factor de compensación salía como 0.32, ¿no? Cercano a ¿cómo se llama? Donde debería estar, está acercando al límite, ¿no? Por eso que podría haber resonancia en este caso. Eso es lo que quería complementarles. Profesor, Sí, sí, una sí. pregunta. ¿Y eso qué pasa cuando excede el 70%? ¿Cómo Entonces, podría evaluar? la buena práctica ha dicho que nosotros, para estar lejos de la resonancia, no deberíamos estar acá, o sea, si tú quieres alejarte de la resonancia, yo me podría en la mitad, ¿no? 50%, como máximo o sea, si mi línea de transmisión, esta de acá, es 8%, entonces yo como máximo podría poner un capacitor, porque el capacitor resta de 4 ohmios, pues. Pues 4 ohmios entre 8 da 50%. Pero si yo me paso de 70 a 80 o muy abajo, ahí es donde tengo el problema de la resonancia. Esto lo dice la buena práctica de ingeniería, por eso pongo acá, ¿no? Compensándolo generalmente entre 30 y 70. Entre 30 y 70 se entiende de que tú no deberías tener resonancia subsíncrona. Es que no se trata de compensar. Como este es negativo, yo en teoría le puedo poner hasta igual. 8. 8 menos 8, 0, y esto no tiene impedancia. No es así, ¿no? Porque ya estaría, ¿cómo se llama?, abajo de 30%. Entonces, cuando se dice el factor de compensación es para yo no poner, no por el hecho de que, nos han dicho de que como la capacitancia disminuye la impedancia, entonces le pongo, lo igualo, pues, 8 y 8, 0, acá 0, no, para que la potencia sea infinita. Y eso no es cierto, pues, porque ocurren otros fenómenos, ¿no? Uno de ellos es la resonancia. Entonces, para que en teoría no ocurra resonancia de acuerdo a la expertise en el mundo, es que debe estar entre 30 y 70 esta compensación, porque esto de acá es como poner otra línea en paralelo. Está quitando, está restando. O sea, no puedes restar mucho ni poco. El porcentaje tiene que estar entre 30 y 70 para que tú estés razonablemente alejado de cualquier problema de resonancia. Pero eso tienes que verificarlo con el estudio, ¿no? No es que, porque yo pongo 50, ya me salvé. No. Esta es una recomendación, pero hay que verificarlo con el estudio de preoperatividad y el estudio de operatividad que te va a exigir el COES. Especialmente si entra una máquina térmica, ¿no? Esto ocurre con las máquinas térmicas que tienen eje largo, no ocurre con las máquinas hidráulicas que tienen eje corto. Una máquina hidráulica tiene eje chiquito, o sea, porque es una turbina. En cambio, una máquina térmica tiene un conjunto de álabes en cascada. Todo esto son turbinitas, ¿no? Tiene un conjunto.
Entonces, esto tranquilamente puede ser 20 metros, 30 metros, ¿no? 30 metros de eje. Eso tiene una máquina térmica de gas. Este es el problema. Una máquina, una turbogás combinado con una línea que se compensa. Ese es el efecto detonante. Esto lo vamos a analizar con mayor profundidad, pero yo quiero que tengan la idea. O sea, lo importante es que ustedes entiendan de qué estamos hablando, cuál es el fenómeno. Ya la matemática, eso lo hace el Dixieland, ¿no? O sea, pero a mí lo que me importa es comprendan de qué estamos hablando. Que hay un fenómeno, hay un acoplamiento entre la parte eléctrica y la parte mecánica. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo tengo una compensación de una línea larga, en particular una línea larga. Eso vamos a verlo cuando veamos con mayor profundidad. Y para turbinas de eje largo, como son las turbinas de gas. Pues las turbinas Pelton son eje chico nomás, pues el ancho de la rueda. En cambio, estas tienen varias ruedas en paralelo, ¿no? Porque estas son las etapas de presión del gas, ¿no? Entonces, aquí se da. Y esto destruye la central, la rompe, la destruye. Como si le hubiera caído una bomba y lo hubiera destrozado todo. Es bien horrible, ¿no? En las fotos que hay es fuerte, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con mayor detalle, pero como yo les digo, yo lo que quiero es que entiendan de que hay una interacción entre la parte eléctrica y la parte mecánica. Y que en el Perú ya se dio en la central Samay, que está en la subestación Puerto Bravo, al sur del Perú, por Moquegua creo que está. Por compensar una línea de 500 kilovoltios que va desde Chilca hasta por allá, ¿no? Entonces, la solución que se tomó inicialmente, no sé cómo estará ahora, era puentear el capacitor. Al puentearlo ya no está, pues. Pero tampoco la solución es puentear, ¿no? Porque para algo se ha invertido en poner el capacitor. Hay que hacer otras soluciones, ¿no? Pero eso podemos analizar. Ustedes también pueden proponer dentro de lo que van a presentar, como su trabajo de investigación o de presentación, podrían hablar algo al respecto también sobre esto, ¿no? Si tienen información, si trabajan en alguna empresa de generación, con Alcoes, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? Cambiar ideas al respecto, pero la idea es que tomen conocimiento de que esto existe. Bien, eso era esta parte. Y entonces hemos visto, pues, como se llama, retomando, el capacitor es bueno, puedes poner el capacitor Shunt, compensación serie. El problema está que con esta compensación serie se acopla con una línea de transmisión muy larga y con turbogeneradores. Ahí podría haber el problema de resonancia subsíncrona. Una línea sin compensar tiene esta fórmula que la maneja, que es la ecuación potencia-ángulo. Y para terminar esta parte dice, la inclusión del capacitor serie en una línea tiene los siguientes efectos. Incrementan la potencia activa de transferencia. O sea, la potencia sube. ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo, pues al restar la reactancia, esta parte disminuye y la potencia sube. La potencia de transferencia sube. Esa es la primera. Cuando yo pongo un capacitor en serie, incremento. Ahora, no siempre se va a dar la resonancia subsíncrona, porque si no hay una turbogás asociada a donde voy a poner yo el capacitor, no pasa nada, pues. Puedo ponerlo. Incrementa la potencia de transferencia activa y tiene un mejoramiento del efecto de la estabilidad del sistema, por cuanto lo aleja, ¿no? Acá podemos mirar rápidamente, si ustedes quieren, no sé si lo conversamos con ustedes, pero la potencia mecánica siempre va a ser horizontal porque la parte mecánica ni cuenta se va a dar cuando ocurre algún fenómeno, ¿no? Especialmente eléctrico, ¿no? Entonces esto se mantiene por estudio de estabilidad así, horizontal. Entonces sin capacitor tenemos esta curva de abajo. Entonces olvídense un ratito la de arriba. Si estamos sin capacitor, entonces el punto de operación es pues, donde la potencia eléctrica, porque esta de acá es la potencia eléctrica, ¿no? Esta es la potencia eléctrica, estas dos curvas. Entonces, cuando estamos sin capacitor, estamos analizando este caso,
La potencia eléctrica está acá. Y el ángulo está en delta 2. Está cerca a 90. O la idea es que no esté cerca a 90. Pero cuando yo pongo el capacitor, miren lo que pasa. Cuando yo pongo el capacitor, aparece esta curva más grande. Y miren, como la potencia mecánica es la misma, miren dónde está el punto de operación. Estaba inicialmente en A, ahora está en B. ¿Qué ha pasado con el punto de operación? Ha retrocedido. El ángulo ahora es más chico. Cuando yo le pongo capacitor, me estoy alejando de 90 grados. Hay más distancia de 90 grados, pero 90 grados es el límite de estabilidad para estado estable. ¿Por qué? Porque el generador comienza a bajar su generación, ¿ven? Del punto. Entonces, cuando yo le pongo un capacitor, estoy mejorando la estabilidad. ¿Por qué? Porque estoy alejando el ángulo de 90 grados. Acá lo están viendo. Sin capacitor, este ángulo puede ser, por decir, 30 grados. Con capacitor, este ángulo estamos hablando de 15 grados, 10 grados, por decir. Más chiquito. Lo estoy alejando de 90 grados, ¿ven? De esta distancia. Más grande que esta de acá. Esa es la primera, lo que decía. Y la otra es que transmito más potencia. Claro, porque si yo vamos a limpiar eso, voy a borrar esto. Ya. ¿Por qué transmito más potencia? Porque yo estoy ahorita, imaginemos ahora, que estamos sin capacitor. Y yo puedo transmitir, si el CODES me dice sube potencia de 1, pues el CODES puede decirme sube más, entonces puedo subir acá. Sube más. Y el tope que puedo subir es acá. Hasta acá, hasta este punto. No puedo subir más potencia, porque aquí, es más, ni siquiera debería estar en este punto, porque aquí estoy en 90 grados, es imposible. Pero cuando tengo un capacitor, cuando pongo capacitor, miren, yo podría trabajar con la potencia PM sub 2 y estoy acá. Y estoy lejos de la máxima potencia que puedo transmitir, porque ya estoy en la curva 2. Esta curva de abajo ya desaparece, porque ahora estoy con un capacitor. Entonces, cuando tengo el capacitor, puedo aumentar la potencia de entrega. Y también puedo mejorar la estabilidad, porque me alejo de de 90 grados. Esas son las dos cosas que deben tomar en cuenta. Y eso dice acá, ¿no? La inclusión del capacitor serie tiene los siguientes efectos. Incrementa la potencia activa transferida, obvio, y tiene un efecto de mejoramiento de la estabilidad del sistema. O sea, me alejo de 90 grados. Ese es todo lo que, obviamente, pues que eso no es todo, pues lo que yo no puedo dar toda la información a ustedes de una clase, ¿no? Se supone que ustedes tienen que hacer autoestudio, ya hemos conversado eso, ¿no? Entonces, no es que todo, ustedes tienen que complementar su formación con su con su propio autoestudio, ¿no? Bien, entonces, esa parte con el Dix-Healing quería complementar. Ahora vamos a ver una cosa, vamos a ver acá la máquina síncrona. La máquina síncrona en su forma más simple es así, pero esa no es la forma con la que opera, ¿no? Esta es la forma más simple, ¿no? Esta es la forma más simple. Entonces, esta es la tensión de la fuerza electromotriz que genera, o del generador. En este caso, la fuerza electromotriz del generador. Y este es su JXS, ¿no? Y acá tengo la tensión en bornes, ¿no? La tensión en bornes o en terminales, más o menos, ¿correcto? Pero esa es la forma más simple que es de representación de una máquina síncrona. Esta representación es perfectamente válida cuando yo estoy trabajando en operación estable, cuando no hay falla. Pero cuando estamos con falla, aparecen fenómenos transitorios. Entonces la máquina debe representarse bajo otro modelo. Este modelo ya no va. Por ejemplo, no sé, bueno, con ustedes yo no llevo protecciones, pero, por ejemplo,
Existe un devanado que se llama devanado de amortiguamiento que se usa en los generadores. En los polos, en las cabezas polares del generador, se ponen unos devanados de amortiguamiento. Son unos devanados que se ponen en cortocircuito. Esos devanados de amortiguamiento permiten que cuando hay una falla, la máquina no se acelere. ¿Por qué? Porque como esos devanados están cortocircuitados, cuando la máquina está en operación normal, el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator están girando a la misma velocidad. Y como están girando a la misma velocidad, no hay un campo magnético resultante que pueda inducir corriente en ese devanado de amortiguamiento que está en cortocircuito. Pero cuando hay una falla, el campo magnético del rotor va a diferente velocidad que el campo magnético del estator. En ese momento, al haber una variación de flujo o campo magnético, en esos devanados amortiguadores que están en la cabeza de polo en el entrehierro, en esos devanados aparece una corriente. Esa corriente, por la ley de Lenz, ustedes saben eso, ¿no? La tensión es igual a la inductancia por la derivada con respecto al tiempo, porque estamos hablando de bobinas, ¿no? Esta es la ley de Faraday. Con esto yo tengo la magnitud, pero la dirección de la tensión me la da este signo menos. Este es Lenz. Lenz le puso la ley de Lenz. Entonces quiere decir que cuando en el devanado amortiguador los dos campos magnéticos giran a la misma velocidad, no hay ninguna inducción de corrientes en esos en esos bobinas amortiguadores que están encima de las cabezas de polo que está rotando dentro del generador. Pero cuando hay una falla, una se atrasa con respecto a la otra y ahí se induce. Entonces, por esta ley de Lenz, por este signo negativo, en esas cabezas de polo se induce corrientes que van a oponerse al que está creando el cambio. O sea, lo que va a ser en buen romance, se van a crear corrientes que se van a oponer a que el rotor se acelere. O sea, van a crear polos que se van a tratar de frenar. Por eso se pone un devanado amortiguador en las cabezas de polos, tanto en las máquinas de polos salientes como en las máquinas de rotor redondo o de polos lisos, que le llaman las máquinas de alta velocidad, que son de los generadores térmicos o de gas, ¿no? Entonces, cuando yo uso devanados amortiguadores, cuando quiero para máquinas grandes, cuando yo necesito evitar que esa máquina se embale por fenómenos de inestabilidad. Entonces, este circuito de acá no alcanza, pues, porque este circuito no toma en cuenta, para empezar, el devanado amortiguador, porque este devanado XS es el devanado del propio arrollamiento del generador. Acá no se está considerando ningún circuito, ningún bobinado adicional. Entonces, vamos a tratar, hay un montón de modelos, hay como 6 modelos, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a estudiar un modelo que es el más usado, el que permite estudiar con una precisión adecuada, un fenómeno transitorio. Entonces, acá viene el nombre de modelo dinámico de la máquina síncrona, porque estamos para efectos dinámicos, o sea, transitorios, ¿no? Apertura o switch del interruptor para cuando yo voy a conectar la carga asociada a un generador, cuando hay una falla, etcétera, ¿no? Que ya no es operación normal. Hay que tener cuidado con eso. Entonces esto es una introducción nomás, pues ya les he dicho, ustedes tienen que completar su propia formación profesional, con libros, con el Google, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se habla de tiempos de los fenómenos dinámicos. Miren, un fenómeno, wave fenómeno, es los rayos, el fenómeno de onda de rayo. Miren,
Acá esto está, como se llama, esto es segundos. Perdón, esto debe ser, estos son horas. Entonces aquí estamos hablando un segundo, acá dice un segundo, hacia atrás es todo este segundo, y para adelante es horas. Entonces acá estamos dando 10 a la menos 7 segundos, ¿no? Entonces es un fenómeno de la onda de un rayo. Este wave fenómeno es rayo. El fenómeno electromagnético no es tan chiquito su duración, es un poco más grande. Los fenómenos electromecánicos es un poquito más grande, y hasta 10 segundos. Los fenómenos térmicos ya son 10 al cuadrado segundos, 10 al cubo segundos. Esta parte de arriba son segundos. Entonces, como dice acá, ¿no? Un fenómeno de onda normalmente está en micro o milisegundos, ¿no? Línea de transmisión de alta tensión y propagación de ondas electromagnéticas causadas por las descargas o operaciones de switcheo. Cuando tú abres o cierras una línea de transmisión, ocurren distorsiones en la tensión y la corriente. O sea, la onda se pone con armónicos, se distorsiona completamente. Entonces, ese fenómeno tiene una frecuencia. Y esa frecuencia, o sea, la duración de ese fenómeno son bien chiquito, como dice acá, microsegundos o milisegundos. No, micro es 10 a la menos 6, ¿no? Este es microsegundos. Un fenómeno electromagnético es diferente. Son perturbaciones que afectan a los devanados en las máquinas o los sistemas de protección o interacción entre máquinas. Esto va de milisegundo a un segundo. Es un fenómeno que tiene una duración mayor que un fenómeno de onda. Pero un fenómeno electromecánico ya, como es mecánico, ya es más grande, pues, de un segundo a varios segundos. Oscilaciones de masas rotantes de generadores y motores, después de una perturbación, ¿no? El fenómeno termodinámico sí va de segundo a más de una hora. Por ejemplo, las calderas, plantas de vapor, control automático de generación. Entonces son diferentes fenómenos que ustedes, aquí están los tiempos que ustedes podrían, ¿cómo se llama? Analizar, ¿no? Ese es desde el punto de vista de tiempo, porque acá estamos hablando tiempos, ¿no? Como hemos visto, horas, minutos, segundos, milisegundos, microsegundos. Pero también podemos hablar acá, esta es frecuencia, no, esto también es tiempo. También igualito a tiempo, ¿no? Lighting es rayo. Switching es cuando abro o cierro un interruptor. ¿Ven? Resonancia subsíncrona. Miren cuánto dura en tiempo. De 0.1 milisegundos a 5 segundos, ¿no? La estabilidad transitoria, que es de gran señal, o sea, cuando hay falla, de 1 a 10 segundos, de 1 milisegundo a 10 segundos. La estabilidad dinámica, que no está mal llamada dinámica, no, sino que es la estabilidad de pequeña señal que deberíamos llamar, porque esto se ha sacado en un libro antiguo, es de 0.5 a 1000 segundos. La interconexión de una línea, ¿no? Time line es de interconexión de línea. La regulación de interconexión de líneas es 10 a 1000 segundos. El manejo del diagrama de carga diario que hace el COES, los operadores del COES, es arriba de 24 horas. Entonces, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Y aquí creo que está ya en cuanto a la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, los rayos, su frecuencia, mire, son 10 kilohercios a 3 megahercios. Y aquí hay un dato importante que dice, ¿cómo se llama? En las subestaciones GIS, ¿no? Que son las subestaciones que están aisladas por gas. Cuando no hay, en los países europeos, por ejemplo, que son chiquitos, no hay mucho espacio. Entonces, no se pueden dar el lujo de tener una subestación al aire libre. Entonces, la tecnología GIS es que a través del gas hexafluoruro de azufre, entonces compactan todo, aíslan todo. El hexafluoruro de azufre tiene un mejor aislamiento que el aire. Entonces,
Aquí, miren, cuando estamos hablando de situaciones GIS, cuando hay interrupciones, miren, estamos hablando de 100 kilohercios, la frecuencia de ese fenómeno, de esa variación de tensión o corriente, 50 megahercios. En cambio, más que un rayo tiene entre 10 kilohercios y 3 megahercios. En una situación de una subestación encapsulada, como son las GIS, que son aisladas por azufre, hexafluoruro de azufre, por gas, la frecuencia es mucho más, ¿no? Y bueno, y aquí hay diferentes, por ejemplo, para un fenómeno de liberación de falla, de 50, 60 hercios a 3 kilohercios, inicio de una falla entre 50 y 60 hercios a 20 kilohercios, energización de una falla, y así, ¿no? Por ejemplo, low rejection, o sea, rechazo de carga, entre 0.1 kilohercios a 3 kilohercios, energización de un transformador, 0.1 a 1 kilohercio, ferroresonancia, de 0.1 a 1 kilohercio. Entonces son estimaciones, esto sacado de un libro, son estimaciones que son, a no tener nada, un punto de referencia para que tengamos, ¿no? Entonces acá viene otra cosa importante, es el análisis. ¿Qué cosa diferencia un análisis estacionario de un análisis transitorio? Eso hay que entender también gráficamente, ¿no? Entonces, el estado estacionario es cuando ya todo se calmó, cuando ya la variable que estoy analizando ya se tranquilizó. Ese es el estado estacionario, o steady state que le llaman, ¿no? Pero el estado transitorio es un previo. Y el estado transitorio obviamente dura menos tiempo que el estado estacionario. El transitorio es porque comienza a ver el baile. Miren, previo al transitorio había esto. Y después, cuando ocurre el fenómeno, ocurre esta variación. Aquí, por ejemplo, esta variación no estamos trabajando con las 3 ondas senoidales como hicimos en antes. Esto puede ser la frecuencia, puede ser la corriente. Aquí no estamos trabajando con 3 corrientes, por si acaso, como hicimos en antes, ABC. Acá estamos trabajando en RMS. Basta que agarre una corriente o una tensión o la frecuencia. Entonces, lo que está variando, en vez de ser constante, como debería ser el RMS ahora varía, sube, baja, hasta que se tranquiliza. Ese es el fenómeno transitorio. En el caso particular del ejemplo, estamos hablando de una línea de transmisión que estaba transmitiendo 1000 megavatios, ¿no? Y ocurre un problema. La línea se dispara y después se vuelve a cerrar la línea y vuelve otra vez los 1000 megavatios a pasar. Pero ha habido un transitorio, ¿no? Entonces, transitorio diferente de estacionario. El estacionario es cuando ya todo volvió a la normalidad, cuando ya todo se tranquilizó, digamos, ¿no? Cuando ya volvimos a nuestras condiciones de operación normales, ¿ya? Y aquí esto sí también es importante que ustedes lo tomen presente, ¿no? Miren, aquí se habla de análisis. ¿Cuáles son los análisis que normalmente hacemos nosotros los ingenieros, ¿no? Entonces, tenemos acá el siguiente, ¿no? Por esta parte izquierda, vamos a llamarle los análisis con ecuaciones algebraicas. No necesito yo de las ecuaciones diferenciales. Basta que yo lo haga con ecuaciones algebraicas normales para steady state, condiciones normales de operación, estado estable. En inglés steady state es estado estable. El estado estable se puede dar de dos formas, con red normal, o sea, cuando no tengo falla, o cuando la red está con falla. El estado estable puede estar con red normal o contar con falla. Cuando está en red normal puede darse caso balanceado o desbalanceado. Igual puede ser para una falla, puede ser balanceada o una falla desbalanceada. ¿No es cierto? Entonces, estos sistemas de acá, tanto en red normal como en red fallada, pero que se entiende que estamos en estado estable, se puede asumir que yo estoy en una parte lineal, porque son pequeños cambios nomás. En la falla son pequeños cambios, no es una falla, cuando dice acá fallada, no quiere decir una falla de cortocircuito, es una falla de pequeña señal, una cosa chica nomás, ¿no?
que no es operación normal. Como cuando el operador se equivoca y hace entrar más agua a la turbina y la cierra. Eso no es falla, pero se le conoce como red fallada. No es una falla. Entonces, podemos asumir linealidad de las ecuaciones. Vamos a ver en su momento, en la siguiente clase, eso. Entonces, estos análisis, por ejemplo, un análisis de estado estable es el flujo de potencia. Entonces, esos análisis son instantáneos, como dice acá. ¿Ven? Lo voy a dejar con otro color. Es instantáneo. Es una foto. Es una foto instantánea, ¿ves? En el tiempo. Es un momento. En cambio, cuando analizo el efecto dinámico, que realmente la palabra dinámico ya no se usa, sino de gran señal, estamos hablando de que estamos hablando con una red, puede ser balanceada o desbalanceada dependiendo del tipo de falla. Si la falla es trifásica, la falla es balanceada, ¿no? Una red en falla balanceada. O puede ser una normal. ¿Cuándo ocurre un fenómeno de gran perturbación en normal? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de switch, o cuando estamos hablando de ingresos de cargas de gran tamaño, ¿no? Entonces ahí ya no puedo hacer lineal, tengo que solucionar ecuaciones diferenciales. ¿Ven? Acá dice, el sistema puede ser lineal o no lineal. Normalmente es no lineal. Y la solución está en el dominio del tiempo. Entonces aquí sí tengo que trabajar, cuando estoy en esta parte, tengo que trabajar con las tres corrientes, pero en las corrientes, ¿cómo se llama? Senoidales, de las tres fases. Acá no, acá trabajo solamente con el RMS, basta una señal y veo cómo se mueve. Entonces, eso es importante desde el punto de vista de filosofía, nada más, ¿no? Pero no hay necesidad ya, esto para nosotros ya no debería ser problema porque el Dix-Silent lo hace por ti todo. El Dix-Silent te aplica la ecuación diferencial, sea, ¿cómo se llama? Estado estable o sea dinámico. Porque el programa lo hace, pues ya no lo hacen ustedes. A eso se refiere. Entonces, vamos a ver un pequeño análisis transitorio de las máquinas síncronas como generador. Este es lo que yo les decía, ¿no? Este es el modelo en su forma más simple. Dice el modelo en estado estacionario, la fuerza magnetomotriz del rotor y la fuerza magnetomotriz del estator son estacionarias una con respecto a la otra. Quiere decir de que están girando a la misma velocidad. A eso se refiere. Entonces los flujos concatenados en el rotor no varían en el tiempo porque siempre reciben lo mismo, ¿no? No se inducen tensiones en los circuitos del rotor, porque ambos están girando a la misma velocidad. Acuérdense que para que haya tensión o inducción de tensión en una bobina tiene que haber una variación de flujo. Como no hay variación de flujo porque los dos rotores, el rotor y el campo magnético giratorio del estator están a la misma velocidad, entonces en el rotor no se inducen corrientes. Y me basta, ese es el modelo, me basta con este. Este es el modelo utilizado para estado estacionario. Pero cuando ya estoy en un periodo transitorio, cuando ya estoy, ¿cómo se llama? Ya el modelo ya no es operación normal, entonces paso al modelo transitorio. Por ejemplo, cuando dice cambios en los flujos concatenados en el tiempo. Esto es importante, ¿no? Cuando ya ha habido una falla o un transitorio. Una falla que entró y se fue, pero crea una distorsión en los flujos. Ya los flujos ya no están yendo a la par, ¿no? Entonces va a crear una tensión inducida. Entonces, las ecuaciones diferenciales tienen coeficientes variables en el tiempo. Y viene una famosa transformada que se llama transformada de Park. Y les explico después para qué sirve, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y este comportamiento dinámico, o sea, se refiere, estamos hablando del periodo subtransitorio, transitorio y estacionario. Eso, ustedes están llevando el curso de protecciones y ustedes tienen que saber o tienen que haberles dicho a su profesor de que cuando hay una falla, ¿cómo se llama? O más o menos es así, ¿no? El primer pico es bien alto y después comienza a bajar. Después comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que ya se tranquiliza. Entonces, este es el estado, ya que está tranquilizado, el estado estacionario.
Pero aquí hay unos 2 o 3 primeros ciclos que es bien alto. Eso se llama el subtransitorio. Y entonces al X del generador se le conoce para indicar que es subtransitorio con 2 barritas. A este se le conoce como XS nada más, cuando ya se tranquilizó la cosa. Y aquí hay otra parte en la cual hay un intermedio entre el pico, los picos de los 3 primeros ciclos. Este de acá, que viene una variación más pequeña. Esto se llama el periodo transitorio. El periodo transitorio. Entonces, el periodo subtransitorio más o menos dura 3 ciclos, más entre 3 y 4 ciclos, 3 ciclos. Es bien, y ahí en ese pequeño periodo, las corrientes son bien altas. En cambio, en el transitorio, que es con una barrita, esto es 10 ciclos. Es un poco más grande, ¿no? 10 ciclos. Pero las variaciones de la corriente ya se han amortiguado. Y el permanente ya es todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la impedancia, esta es así. Este es mucho más grande y este es mucho más grande. Entonces, la impedancia en estado estable, cuando ya se tranquilizó todo, es mucho más que la transitoria. Por eso que la corriente es más pequeña. En cambio, la transitoria es mucho más grande que la subtransitoria. Por eso es que la corriente es más pequeña que la subtransitoria. En cambio, la subtransitoria sí es grande porque el generador en los primeros 3 ciclos presenta una impedancia pequeña. Conforme pasa el tiempo, la impedancia crece hasta que adquiere la impedancia síncrona. Quiere decir que el generador es un elemento activo. El generador pasa por tres sucesivos valores de impedancia. Entonces, cuando yo voy a diseñar el interruptor del generador, tengo que hacerlo en esta etapa, en la etapa subtransitoria, donde las corrientes son bien altas. 3 ciclos, 4 ciclos a lo más. Entonces, en este tipo de análisis ya este modelo ya no funciona, pues. Este modelo de acá ya no funciona. Entonces, acá hay un periodo transitorio, que sería este prima, subtransitorio, perdón, que sería este de acá, con 2 barritas. El transitorio, que sería con una barrita, que es más chiquito, sería un periodo, una corriente un poco más pequeña. Y el estado estacionario, cuando ya la corriente ya se tranquilizó, ya es su estado estacionario, se mantiene. Entonces aquí, obviamente, las corrientes sí es al revés, ¿no? La corriente en el periodo subtransitorio es mucho mayor que en el periodo transitorio, y ahí lo ven, porque lo que dibujado son corrientes, y esto es mucho mayor que la corriente de estado estable ya, ¿no? Estado estable. Bueno, todo tiene barritas porque son fasores, ¿no? Bueno, eso es lo que sabemos. Y este comportamiento en la cual ya cambia en el tiempo, porque este es tiempo, ¿no? En el tiempo ya no lo puedo explicar pues con este modelo simple. Entonces ahí ya entra los modelos que uno debe trabajar para la máquina síncrona. Entonces, antes de entrar a los modelos, vamos a ver un ejemplo sencillito que ustedes deben haberlo visto en su curso seguro de protecciones. Vamos a ver acá algo que dice, ¿no? Un análisis transitorio. Dice, el análisis de transitorio se aplica en el estudio dinámico de los generadores. Los generadores experimentan un comportamiento dinámico durante cambios de carga, fallas, ¿no? Pero ¿qué cosa es el generador? El generador es una inductancia. El generador es una resistencia más una inductancia y una tensión que varía con respecto al tiempo. Entonces, en algún momento, yo puedo hacer en el laboratorio este ejemplo y cerrar en un momento T sub 0 y ver qué pasa con la corriente. Ver qué le pasa a la corriente, ¿no? Entonces, vamos a considerar un comportamiento del circuito RL, ¿no? ¿Qué cosa le pasa al circuito RL cuando estoy en tiempos cortos, ¿no? En tiempos pequeños. Entonces, eso deben haberlo visto en circuitos 2 seguro, pero vamos a acordarnos. Cuando yo le doy acá a una tensión y le doy su dato, ¿no? Esa tensión senoidal va a ser esta. La tensión con respecto al tiempo va a ser un valor pico por el seno de doble T
Este alfa es el ángulo que hace la corriente y la tensión, por si acaso, ¿ya? Este ángulo de acá, porque la corriente, acá hay una corriente, hay una tensión y acá hay una corriente. Hay una tensión y acá hay una corriente. Entonces, aquí obviamente que hay un ángulo. Este es el ángulo alfa, ¿no? Ese es el ángulo. Entonces, si yo voy a hacer, ¿cómo se llama? Un Kirchhoff, entonces, bien sencillo, si yo hago un Kirchhoff, porque si yo hago un Kirchhoff acá, en este circuito, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la tensión, en este circuito la tensión es cero, total es cero, ¿no es cierto? Entonces acá esto sube, porque es de menos a más, entonces a positivo, todo esto de acá. Acá este es más menos, porque la corriente estamos asumiendo en esta dirección. Quiere decir que este es más menos, acá estamos subiendo en tensión y aquí estamos cayendo. Igual acá también caemos. Por eso que la resistencia cae proporcional a la corriente que varía con el tiempo y la inductancia, su tensión es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ya está. Y entonces de aquí, ya haciendo ecuaciones, no es tan sencillo. Si lo hacen con Laplace, sí sale rápido, pero si lo hacen de la manera normal, no va a salir tan rápido esto, calcular integrando la I. Pero si ustedes lo hacen, la corriente va a salir así. Va a tener dos componentes. Esta corriente en el tiempo va a tener dos componentes. Una componente que es así y otra componente que es de esta otra forma. Esta componente, si ustedes ven, es senoidal. O sea, va a ser todo el tiempo un seno. No se va a achicar ni se va a agrandar, siempre el mismo. Pero este de acá no. Este de acá, o sea, esto es así, ¿no? Si ustedes lo pueden dibujar, es así. Un seno, una onda senoidal. Bonita, ¿no? Me está saliendo mal por lo que el mouse. Pero esta de acá es así, hacia abajo, porque esta es una exponencial negativa. Quiere decir que está hasta abajo. Entonces, cuando yo sumo estas dos ondas, en este caso una resta, esto sale así, sale una corriente chueca hacia abajo, o sea, así, dirigida hacia abajo o hacia arriba. No es una senoidal simétrica, sino asimétrica. Y eso es porque a esta parte de acá, a esta parte derecha se le conoce como la componente de eje, la componente continua se le conoce. Esta de acá se le conoce como la componente continua, ¿no? Porque aquí este valor de acá es un número. Este es un número. Este gamma es el ángulo que hay en la impedancia, ¿no? Porque hemos dicho que es una resistencia más JXL. Entonces, esta impedancia del generador es otra cosa que es el Z, ¿no? Entonces, el Z yo lo puedo poner así. El Z es igual al módulo a un ángulo. Y ese ángulo es este gamma. ¿El ángulo cuál es? El arco tangente entre XL y R. Este es el ángulo de esta misma, del arrollamiento. Esto es un número. Entonces el seno de un número es un número. ¿Quién está variando? Solamente la exponencial. Porque IM es un número. Este es número también. Entonces, este segundo término, ¿por quién varía? Por la exponencial. Y la exponencial es negativa. Quiere decir que la exponencial en el tiempo va a ser así, hacia abajo. Esta no, este es un seno. Todo el tiempo. Porque este es constante, pero acá está variando con respecto al tiempo. Entonces un seno. Entonces sumo estos dos y me da una onda que se achica o se agranda. Entonces a este término se le conoce como término estacionario. Este término se le conoce como transitorio o también DC, ¿no? DC. Entonces, si ustedes hacen este desarrollo de acá tienen todos los datos. La corriente máxima, o sea, este valor máximo de acá, es igual a la tensión máxima que este valor máximo, dividido entre Z. Z es dato, porque es R y L conocen. El tau, que es la constante de amortiguamiento, es L entre R. El amortiguamiento siempre va a existir cuando hay resistencia. Entonces es conocido también.
Este ángulo, gamma, les dije del ángulo de impedancia, también es arco tangente de WL entre R. Y la Z, les dije, ¿no? Entonces, todo es dato, porque yo tengo estos datos en el laboratorio, obviamente, ¿no? Entonces, va a depender en qué momento cierro para ver determinadas formas, pero acá hay un ejemplo que le da esta diapositiva. Dice, obtener la solución de la corriente en el dominio del tiempo. Se presenta una falla en el generador y yo tengo estos datos, ¿no? La resistencia es 0.125 ohmios, la inductancia 10 milihenrios, la tensión es 1.51 seno de 367 radianes por segundo por el tiempo, más el ángulo alfa. ¿Qué resulta? Sí, ¿qué cosa? La corriente offset es la corriente esa que les digo que el término corriente directa, ¿no? ¿Cuándo es cero o cuando esta corriente offset es máxima? Esa corriente DC, o sea, DC offset es esta de acá. Esta de acá. No es otra cosa que una exponencial que cae, ¿no? En el tiempo. Y su dato es este. Cae en el tiempo. Porque varía, porque todos son constantes. Entonces, con esos datos, ustedes podrían calcular acá, lo pueden verificar, por eso les voy a dejar, te lo pueden verificar. Y entonces acá ustedes pueden ver que pueden calcular la impedancia, tienen el dato de la impedancia, R hemos dado, L también estamos acabando de dar, y sale que tienes esta impedancia. Entonces aquí ya tienes definido el ángulo gamma. En la corriente máxima también puedes definir, ya hemos dado, esta es la tensión máxima y esta es la impedancia, el módulo de impedancia, acá está. Entonces la corriente va a ser 40 amperios. El tau, que es el tiempo de amortiguamiento, va a ser, ¿cómo se llama? L entre R, y acá está, sale 0.08 segundos. Y la corriente, ya aplicando todos los parámetros que hemos visto, saldría esto, pues 40, seno de 377 t, alfa menos 88,1. Este alfa este es el ángulo del cofi, ¿no? El factor de potencia entre la tensión y la corriente. Y esta es la parte que yo les digo que es lo que llaman la componente directa, esta. Pues este es un número, esto es un número. Este lo que varía es la exponencial. Entonces acá está diciendo, miren, cuando el alfa, cuando esta separación, este es el coseno, esta es la tensión entre la corriente, no, contra la tensión y la corriente. Cuando esa tensión y la corriente, que habíamos dicho que es el alfa, coincide exactamente este ángulo de desfase, que es el cos phi, con el ángulo justo de la impedancia de la bobina, cuando coinciden, entonces este será 0. Este va a ser 88,1 menos 88,1, 0, y seno de 0 es 0. Entonces no va a haber componente continua, se llama componente continua. Entonces solamente va a existir esta senoidal. Acá sería 88,1 menos, esto se va, y me quedaría una seno bonito, ¿no? Una senoidal todo el tiempo. Quiere decir que cuando el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente es igual, justo coincide con el ángulo de la impedancia del generador, no hay esta componente que hace chuequear o doblar la corriente. Entonces, la corriente es seno, acá está. Y como dice acá, ¿no? El valor de la corriente transitoria DC, de corriente continua, es 0. Es esta de acá, es 0. Esto es 0. ¿No? Entonces, no hay. Entonces, si ustedes miran la corriente, es una seno todo el tiempo. Una seno, pues, un seno así. ¿Ven? Así. Y acá dice bien claro, ¿no? Corriente offset DC 0. Quiere decir que esa parte exponencial no hay. Entonces, el seno es todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la corriente no es igual? Cuando no son iguales. Acá se ha puesto un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que en vez de 88 grados, este de acá, ¿no? Este de acá, en vez de 88,1 grados, imaginemos que esa resistencia es 0. Esta resistencia es 0. Al ser 0, esto es 90 grados. Esto es 90 grados.
Entonces 90 grados ya no es igual a 88.1. Ya no es igual. Entonces, cuando son diferentes, ¿qué ocurre? Aplican lo mismo, 88.1 menos 90, aplican la corriente y entonces van a encontrar que ahí sí aparece esta parte que estábamos diciendo que es la componente directa. Aquí aparece. Aparte de la transitoria o de la senoidal completa, aparece esta. Valor de corriente transitoria DC, esta es la DC máxima. Este DC máximo es esto. Acá no había. ¿Y qué significa eso? Que se dobla, ¿ven? Acá está. La DC es la corriente que hace que esta señal que está bonita se doble. Esa es la componente DC, pues se llama componente DC. Esa es la exponencial que está cayendo. Es la exponencial que está cayendo. Bueno, aquí lo he dibujado mal, ¿no? Porque esto debe ser así. Para que sea así, la exponencial es así. Acá, a la mitad de esto, ¿no? De esto. Lo está doblando. Ya no es así. Esta tiene 0 de DC, por eso que sale toda senoidal todo el tiempo. Esta no. Entonces va a depender en qué momento yo cierre el interruptor con los ángulos para que esto o se mantenga así o se doble, como es esta, ¿no? Eso es lo que acontece. Entonces las máquinas síncronas, como dice acá, los modelos y análisis se elaboran previamente para el comportamiento en estado estacionario. Los campos magnéticos del rotor y el estator son estacionarios uno con respecto del otro. En el enlace de flujo en el circuito del rotor son constantes en el tiempo. No hay diferencia de campos magnéticos en el circuito del rotor, porque el circuito del rotor, ¿cuál es? El bobinado de campo. Y también los bobinados amortiguadores que se usan para estabilidad en máquinas grandes. En máquinas chicas no se estila. El circuito equivalente por fase viene a ser una fuerza electromotriz constante en serie con una impedancia simple. Es lo que le pregunté en el examen de entrada, ¿no? Eso es. Pero cuando estamos en condiciones donde las cosas varían con el tiempo, entonces los supuestos anteriores ya no son válidos, estos de acá. Entonces los cambios de la corriente del estator se reflejan en un flujo concatenado en el rotor. Al cambiar el flujo concatenado se induce corrientes en el rotor, en el devanado del rotor. ¿Cuáles son los devanados del rotor? El devanado de campo y si hay, los devanados amortiguadores. Corrientes transitorias en el rotor reaccionan con el estator y las tensiones inducidas. Entonces, eso ya hay que hacerlo con un modelo. Entonces dice acá, ¿no? La máquina síncrona consiste de 3 bobinados del estator de corriente alterna montado en el estator, un devanado de campo montado en el rotor, eso sabemos, y devanados ficticios modelados como devanados amortiguadores cortocircuitados. Estos devanados ficticios no quiere decir que no existan, ficticios es para el modelo, pero sí existen en la realidad. Estos devanados acá se le ha puesto ficticio, pero ese devanado existe en la realidad, o sea, no es una bobina, sino son en la cabeza del rotor, acá se le mete unas varillas que están todas cortocircuitadas. Entonces ahí se va a inducir corriente, ¿no? Que va solamente a ocurrir cuando hay falla o cuando hay inestabilidad. Se dice ficticio en el modelo, pero esos devanados existen, por si acaso. Cuando se modela, se asume lo siguiente, una referencia de rotación sincrónica, ya hemos dicho que siempre la referencia es sincrónica, hemos conversado, creo que eso ya. El eje de referencia está a lo largo de la fase A, siempre se toma como ejemplo la fase A para poder analizar. Para los análisis transitorios de la máquina, síncrona ideal, la máquina se representa como un grupo de circuitos girantes acoplados magnéticamente. Entonces aquí creo que ya viene ya cómo se representa, ¿no? Acá está. Pero creo que mejor acá. Esto que está acá, ¿qué estamos diciendo? Este es el rotor y en el rotor tenemos los campos magnéticos. Los devanados magnéticos serían el F. El F significa de flujo. Este azulito, este sería el bobinado de campo. FF'. Pero montado en él
para efectos, ¿cómo se llama? Este sí es ficticio. El que existe es este que está acá en la cabeza del polo. Estos dos rojos, que es el devanado Q, sí existe. Pero esto que está acá en la parte a 90 grados, eso sí es del modelo, pero son productos de estos extremos, ¿no? Estos son los devanados que se ponen en el rotor para a frenar la máquina cuando hay una inestabilidad. Entonces, pero mejor así. Aquí ustedes van a encontrar que en el estator tengo 3 bobinados, cada uno con su resistencia y su inductancia. ¿Ven? Resistencia, inductancia, resistencia, inductancia. Y los 3 están separados 120 grados espacialmente, ojo. ¿Ah? Y como es un generador, se pone con la corriente saliendo. Obviamente por el neutro entra si hay una falla, ¿no? En el bobinado de campo, tengo la tensión que normalmente es continua, porque es una batería. Tengo la resistencia del devanado de campo, F es de flujo, por si acaso, ¿ya? Devanado de campo, y la inductancia del devanado de campo. Y como está cortocircuitado, acá hay una corriente, esta es la corriente de excitación. Estos son los devanados que son amortiguadores que están cortocircuitados y que existen. Les voy a mostrar cómo se llama una foto en la cual están los devanados. Entonces, disculpen, me atoré un poco con la saliva. Estos dos, acá basta con modelar 2 devanados para hacerlo más suficientemente precisos. ¿No? Pero estos devanados, como están cortocircuitados, por eso que no hay tensión. Está cerrado, ¿no? Pero se va a inducir corriente ahí si es que el rotor gira a diferente velocidad del estator o los campos. Eso va a ocurrir cuando hay falla. Entonces, se le dice el D para decir que es de eje directo y se dice Q para decir cuadratura. Entonces, si lo miran acá, entonces al devanado D, este es de referencia de eje, en este caso, el eje directo, este es el devanado directo. ¿Por qué? Porque este devanado, si ustedes ponen la mano, el dedo índice apunta acá. Y estos de acá son de cuadratura, ¿no? El Q de cuadratura. O sea, si por acá entra la corriente y sale, el dedo apunta para acá, entonces este es el eje, este eje rojo es de estos dos bobinados rojos. Y este eje azul de estos dos bobinados que están acá, que forman el campo, ¿no? Bien, entonces, acá vamos a quedarnos acá. Aquí hay un problema que justamente tiene que ver con este señor, el Park. Porque miren, como el rotor es este, pero montado sobre el rotor están estos dos devanados amortiguadores, 1 y 2. Entonces, cuando están rotando los dos, los devanados de campo del rotor y del estator están paralelos, no se induce corriente acá, nada, corriente cero. Pero cuando hay una falla, se induce corriente acá. Y esta corriente inducida es la que frena el rotor cuando hay una aceleración por culpa de la falla. Por eso se usan estabilidad estos, para ayudar a frenar el rotor mecánicamente. Pero esto crea un problema. Como el rotor está girando, y el rotor, en particular el de polos salientes, cuando el rotor está girando, entonces lo que va a pasar es que la inductancia, la propia no, si la inductancia entre una bobina y otra va a cambiar de acuerdo al ángulo de giro del rotor. Entonces van a haber inductancias variantes en el tiempo. Y resolver eso es un problema, es una galleta, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a mirar en la siguiente clase. Entonces se hacen, entonces en ese entonces se les ocurrió un modelo de Park, ¿no? Que lo vamos a analizar en la próxima clase y que en aquel entonces, como no habían computadoras, fue lo máximo, ¿no? Ahora ya con la computadora ya que lo haga la máquina, ¿no? Pero cuando estamos hablando de Park fue 1918, 1940. Hay Clark y Park. Y en ese entonces no había computadora, entonces había que hacerlo a pulso. Entonces su planteamiento de ellos fue lo máximo en aquel entonces y hizo que
los cálculos no fueran tan tediosos, ¿no? Como no había computadora, ahora ya no, pues. Entonces vamos a quedarnos acá. Quería ver si hay alguien más en la lista que haya venido, que me pueda decir. Gamboa, profesor. Gamboa. Sí. Gamboa, ya lo puse. Villanueva Segura también, profesor. Ignacio Martínez. Ignacio Martínez, sí está Ignacio. Sánchez Rodríguez, ingeniero. Sánchez Rodríguez, ya. ¿Segovia Torres ha venido? Segovia también, ingeniero. Segovia también, ya. Lo ponemos una Sí, vez. sí. Segovia. ¿Ha venido Castillo Márquez? Sí, ingeniero, presente. Ya. ¿Ha venido Villanueva Segura? Rojas. Sí, profesor, presente Villanueva. Ya. Yaullo. Yaullo no. Ya. ¿Quién más me dijo? ¿Rojas Cuellar? Gamarra. Sí, Rojas, No, profesor. Gamarra, un ratito Gamarra. Rojas también. Rojas Cuellar. Una vez, ¿ya? ¿Qué Rojas es? Cuellar. Cuellar, José. Ya. Sí, exacto. Después me dijo Gamarra, ¿no? Gamarra Mejía, ya. ¿Quién más? Flores Díaz, ingeniero. Presente. Flores Díaz. Ya. Ha venido Galindo. Limaguaya, Loaiza. Presente, ingeniero Limaguaya. Ya. López Tapia. Ya, yo creo que ya ahí cerramos, porque ya son dos. Yaullo presente, ingeniero. ¿Quién? Yaullo. Yaullo. Sí. Ya. Bueno. Ya, gracias. Ya. Por si acaso, yo les tengo todo actualizado en la plataforma. Yo me había descuidado un poco con línea de transmisión, pero ya en línea de transmisión, si alguno de ustedes lleva línea de transmisión conmigo, ya lo actualicé todo, ¿ah? Hasta la última sesión. He puesto también la información que ha puesto los de DLTCAT que están dando el curso, ¿no? Entonces, ahí ya tienen toda la información. Entonces, conmigo nos quedamos acá. Voy a ¿cómo se llama? A dejar de grabar, de tener grabación, y entonces con nosotros ya nos vemos la siguiente.